con las noticias. ¿Parece a usted que un joven abogado le ganó en su primer juicio a un ex magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare? Sí, señores, hablamos del joven Mateo Targino Rincón, quien demandó por pérdida de investidura al diputado Wilder Ávila en un proceso que se realizó en la Asamblea Departamental. Mateo, muy buenos días. Cuéntenos usted qué fue lo que demandó y cómo es que un joven abogado le gana a un viejo áspero ex magistrado también del Tribunal Administrativo. Bueno, cordial saludo a toda la comunidad que nos oye, nos ve. Gracias, amigo Samuel, futuro colega del derecho, y a este importante medio de comunicación del departamento de Casanare, Prensa Libre, por este espacio tan necesario para comunicarle a la comunidad casanareña lo sucedido con este proceso ante el Tribunal Administrativo de Casanare. Samuel, en verdad, como su merced lo dice, si bien este es un primer triunfo en primera instancia, para mí ha sido un honor, y se lo expresé al ex magistrado Néstor Trujillo en el seno de la audiencia pública por pérdida de investidura en contra del diputado Wilder Ávila, porque para muchos él ha sido parte de la formación del ejercicio del derecho con esta hermosa profesión que nosotros hemos escogido. De hecho, su merced también como futuro abogado, y tenerlo a él en la contraparte en defensa me tomó por sorpresa. Si bien no era el abogado defensor desde el inicio, pero en el seno de la audiencia se le hace su respectiva delegación del proceso y él asume la defensa directa del diputado Wilder Ávila. El hecho de haber ganado en primera instancia es un primer resultado positivo, puesto que la defensa mía como abogado y también de este proceso la estoy realizando yo mismo, y eso quedó evidenciado en la audiencia. Entonces, a la final, como se lo hemos explicado a la comunidad del departamento de Casanare, esto es un ejercicio que nace del seno académico, que nace de los conocimientos adquiridos de la Universidad Unitrópico, donde tuve la oportunidad de formarme, del mismo consultorio jurídico, donde tuve mis primeros ejercicios profesionales, y en este espacio es donde me permito agradecerle a todos aquellos profesores que han sido parte de esta formación para a la final lograr esos resultados tan importantes. Pues Samuel, nosotros siendo contemporáneos, y de esta manera también es un motivo para hacerles un llamado a los jóvenes del departamento y decirles que en mi caso, con 23 años de edad, ya habiendo tenido mi primera audiencia pública y habiendo tenido mi primera victoria en primer fallo, en primera instancia, esto para mí realmente es un honor. Y bueno, haciendo un recuento rápidamente del proceso, esto se recae a la ley 1881 del año 2018, que establece los procesos de pérdida de investidura, del mismo modo con el objeto constitucional en el artículo 182, en el artículo 183, que establece las causales para la pérdida de investidura. En su numeral 1 hace referencia a los conflictos de intereses, y 184. En estos artículos constitucionales hay leyes que los reglamentan, leyes que permiten establecer cuáles son las causales también para que se genere la pérdida de investidura de cualquier servidor público electo por votación popular. Y en esta ocasión nosotros hacemos un llamado, y cuando hago referencia a nosotros es un grupo de amigos, de estudiantes que su merced distingue, Samuel, líderes estudiantiles de nuestra universidad, también abogados egresados de ahí. De igual forma, por ejemplo, mi hermano es egresado y él es abogado y tiene su firma de abogados, y él me ha acompañado y me ha rodeado en este proceso. Y amigos, entonces nosotros identificamos en un proceso de investigación y viendo los escenarios políticos que el diputado Wilder Ávila daba para pérdida de investidura conforme a nuestro juicio, y fue la final lo que el juicio del Tribunal Administrativo de Casanare definió. Y bueno, esta pérdida de investidura nace en la sesión 082 del año 2024, en donde el mismo diputado hace una recusación en contra de su homóloga, otra diputada del mismo recinto, en donde él acusa de un conflicto de interés a la diputada. Y pues en esta recusación que él genera, él debía apartarse de la votación, declararse impedido y dejar que ese trámite fuese a la Comisión de Ética, comisión donde él era presidente, pero lamentablemente se rompe ese procedimiento. Él rompe el procedimiento invitando a sus compañeros a ejercer la votación de la recusación en plenaria, y en donde él mismo también vota dicha recusación ante un evidente conflicto de interés, debido a que él tenía el interés directo de apartar políticamente a su homóloga, en este caso a la otra corporada, la diputada Maricela Duarte. A propósito de intereses y temas de ética, Mateo, voy a cuestionarlo, porque Wilder Ávila ha dicho que usted demandó su curul porque usted seguía en esa lista y que no le pareció leal que usted demandara su curul teniendo el interés de ocupar
la silla de él, la curul en la Asamblea Departamental, como ocurrirá seguramente si se ratifica en segunda instancia este fallo. ¿Qué tiene usted que contestar a ese tema de la ética y la lealtad, como ha dicho el diputado Ávila? Yo creo que la lealtad de todo ciudadano debe ser con el Estado Social de Derecho, con la Constitución Política de Colombia. Y la Constitución Política en su artículo 40, específicamente numeral sexto, establece que nosotros, los ciudadanos colombianos, ni siquiera los abogados netamente, los ciudadanos colombianos, tenemos el derecho. Yo creo que ese derecho se convierte en un deber de hacer control político y de ejercer ese control a nuestros políticos. Si bien ellos están ahí para hacer un control político al señor gobernador de Casanare como una de sus funciones constitucionales, nosotros los ciudadanos tenemos ese deber y ese derecho de hacerle control político a ellos. Y es por eso que mi lealtad va a la Constitución Política de Colombia. Y su merced hace referencia a ese concepto de lealtad, de ética pública, de la moralidad y el principio de legalidad. Y a la final, fíjese, amigo y don Miguel Ángel, para mí es un privilegio, aprovecho este importante espacio. Quítame todo tranquilo, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, para mí es un privilegio estar aquí ante su merced y ante su hijo. Y bueno, entonces, para mí esa lealtad, ese principio de ética pública, de moralidad y principio de legalidad va encaminado a exigírselo a él, porque a la final con nosotros, o por lo menos en mi caso, y reúno también la inconformidad de algunos militantes del mismo seno del partido y excandidatos, lamentablemente no nos vemos representados a hoy con la realidad política de lo que él ha venido ejerciendo, y eso es algo que claramente él lo conoce. Sin embargo, mi intención no es generar una discusión política de esto, sino recaer solo frente a lo jurídico, y es lo que logré comprobar, que se vulneró ese principio de ética pública, ese principio de moralidad y ese principio de legalidad. Entonces, bueno, si esto conlleva un resultado político, por supuesto, que a la final nos corresponderá, si así lo define el Consejo de Estado en la Alta Corte en la segunda instancia, ejercer la investidura como diputado, que sea una oportunidad que Dios, ante los planes de él y ante su santa voluntad, y asimismo el Consejo de Estado definan, y ya ahí sobrevendrá esa situación donde, si se da la oportunidad como joven, la idea es poderlo hacer con altura, Samuel, porque esto o nos abre puertas a nosotros, la juventud, o nos las termina de cerrar, porque lamentablemente otros jóvenes en el ejercicio político se han equivocado en el departamento de Casanare. Entonces estamos ante una oportunidad gigante, una posibilidad de convertirme en el diputado más joven de la historia en este momento del departamento, y uno de los más jóvenes de la historia del país, y será el diputado más joven en este momento del país. Entonces, don Miguel Ángel, por supuesto que su merced lo hace referencia, yo creo que aquí no hay ninguna vulneración a la lealtad, porque nosotros estamos obrando conforme a la Constitución. Al contrario de él, que cuando vulnera este principio de moralidad, de ética pública, eso sí es un asunto que está tipificado y pues de igual forma desarrollado jurisprudencialmente hablando, y es por eso que los magistrados nos hallan la razón. Mateo, ¿cómo transcurrió esa audiencia? ¿Qué deciden los magistrados al final? ¿Los tres votaron a su favor o hubo algún salvamento de voto? Bueno, Samuel, fíjese que aquí me genera ciertas sorpresa, aunque ya a la final, con todo lo que ha venido sucediendo, uno puede esperar de todo en este ejercicio. El diputado se ha pronunciado, y aquí hago un mensaje a la comunidad del pueblo maniseño, pueblo que también me respaldó en su ejercicio político, porque saqué más de 100 votos en el pueblo de Maní en una consulta donde él pertenecía al pueblo de Maní en su consulta, y eso quiere decir que hubo gente de Maní que también creyó en este proyecto político y creyó también en mis compañeros de lista. Y así hago referencia a que no soy enemigo del pueblo de Maní, y en ningún momento mi intención es dejar desamparado al pueblo, que independientemente de lo que defina la justicia y se defina así en el transcurso de este camino jurídico, la intención es que el pueblo siga de igual forma representado y que se siga haciendo un ejercicio por todo el departamento de Casanare. Entonces, lo que su merced dice, el diputado en el seno de la audiencia, aquí quiero hablar de dos cosas. El diputado inicialmente en el seno de la audiencia, él hace un llamado al Tribunal Administrativo de Casanare de que sea absuelto de estas pretensiones, debido a que uno de sus argumentos era que él no había hecho el llamado a la plenaria a votar, a los compañeros a votar en plenaria la recusación, cuando hay pruebas, y lo logré demostrar en evidencias de la grabación. Y entonces él dice que lo indujeron al error el presidente, el diputado Heider Silva, que en el momento era el presidente, su compañero y con quien ha hecho bloque, ahí hablamos nuevamente de lealtad. Entonces él dice que ha sido inducido al error por parte del presidente, y que aparte que fue él el que sometió eso a plenaria e invitó a los compañeros a votar en plenaria, cuando en la evidencia, que es la grabación de esa sesión 082 del año 2024, queda evidenciado que fue él quien le hizo llamado a sus diputados, a sus compañeros, a todos en plenaria para que se votara la recusación. Asimismo, él, Samuel, en audiencia, su merced sabe que eso puede convertirse, porque está tipificado en el Código Penal,
en un delito de fraude procesal, hacer inducir en error a cualquier servidor público, en este caso mentir en el seno de la audiencia ante los magistrados, y pues él logró, en este caso, lo que logramos evidenciar y argumentar aparentemente dos mentiras, una primera de que lo de la plenaria que les hacía referencia, y la segunda haciendo referencia a que él no hacía parte de la Comisión de Ética, y eso es un argumento principal porque él como presidente en su momento de la Comisión de Ética tenía un mayor deber con la ética pública, amigo Miguel Ángel, y por ende él hace referencia a que no pertenecía a esta Comisión de Ética cuando las actas, los documentos y la misma asamblea lo ha certificado y ha hecho referencia a que él era el presidente de la Comisión de Ética, no solo era un miembro, sino él era el presidente de la Comisión de Ética. Y bueno, y ya después él hace un pronunciamiento después de la audiencia, conocido el fallo en primera instancia, y hace referencia a que la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare fue dividida, cuando esto no fue así, debido a que cuando hace referencia a que una audiencia, una decisión en un fallo es dividido, quiere decir que hubo un conjuez, es decir, que tuvo que ingresar un externo de los magistrados a decidir y a impartir justicia. En este caso no fue dividida, si bien hubo un magistrado, el doctor Galeano, quien se apartó de la votación, quien votó negativo y hizo un salvamento de voto explicando su voto. Aparte de eso, las dos magistradas, la magistrada Patricia Lara y de igual forma la magistrada Inés del Pilar, y votaron positivo y de igual forma fortalecieron su argumento y su posición del por qué positivo. De hecho, me sorprendió con mucho respeto el doctor Galeano, a quien le respeto mucho su posición, debido a que ya el Tribunal Administrativo de Casanare en dos fallos, en el fallo de pérdida de investidura de la señora Marisela y en el fallo en donde se declara la nulidad de la elección del secretario general, habían ratificado su posición con el cumplimiento de la pérdida de investidura del elemento objetivo, y en este caso había quedado más que demostrado el elemento subjetivo del diputado Wilder, que es, en pocas palabras, que él sabía que era lo que estaba haciendo y no tuvo un cuidado adecuado con su investidura como diputado y cometió esta irregularidad. Mateo, ya que usted habla del caso de Marisela, que es algo similar porque ella también vota su propia recusación, es decir que ya con este precedente, en el caso de Marisela, también podría haber una pérdida de investidura en el Consejo de Estado. De hecho, Samuel, que eso es uno de los principales argumentos que usó el doctor Trujillo. Y es que Ávila no tiene de esposo a un senador. En cambio, la doctora Marisela sí tiene a un senador de esposo y del Centro Democrático. Bueno, ¿cuál es el argumento jurídico? En relación aquí lo que dice política también, el amigo y Miguel Ángel, bueno, en ese asunto ya son discusiones aparte. Sin embargo, lo del diputado Wilder Ávila, hay una gran diferencia con el caso de la señora Marisela. Y es en este preciso momento donde como abogado puedo decirle a la comunidad del departamento de Casanare que de hecho ese fue uno de los argumentos y las líneas jurídicas del doctor Trujillo, haciendo referencia y alusión a que si había un precedente en esa sentencia ya, del mismo modo fuese absuelto, en este caso pues el diputado Wilder Ávila. Pero hay una diferencia. La misma ley 1881 del año 2018 establece en su artículo primero que este proceso de pérdida de investidura es un proceso sancionatorio que genera de carácter de responsabilidad subjetiva, es decir, se busca encontrar una conducta dolosa o gravemente culposa. En este caso, cuando hacemos referencia a gravemente culposa, quiere decir a que se cumplan, precisamente esta ley establece genera dos elementos importantes para la pérdida de investidura, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo, como lo decía, ya en los fallos quedó demostrado que se incumplió por parte de la señora Marisela, y ahí es donde yo alegaba que por derecho a la igualdad judicial y la misma carga que debía llevar la otra parte, en este caso el diputado Wilder Ávila, también se cumpliera ese elemento objetivo, que era ejercer, en este caso, un acto doloso o gravemente culposo que vaya en contravía de los principios constitucionales o que genere esto a la final una irregularidad dentro de su ejercicio como diputado. Entonces ese elemento objetivo quedó comprobado. En el elemento subjetivo hace referencia a la final que no tuvo ese deber objetivo de cuidado, que tuvo una conducta reprochable ante los principios y las leyes colombianas y que hubo esa evasión de esa responsabilidad directa. En este caso hay una gran diferencia. En el caso de la diputada Marisela, ella lo que logra comprobar su defensa, porque no me corresponde a mí defender ese proceso, ni generar aquí una defensa tampoco, ni en lo político ni en lo jurídico, porque ella ya está liderando su proceso, su merced lo decía. Entonces, en ese caso, ellos alegan como defensa que ella fue inducida al error, lo logran comprobar, porque de hecho la nombran a ella secretaria de en el momento, instaron la recusación, y podemos decir, jocosamente así, que se agarra a quemarropa su ejercicio de la recusación ahí en el momento, y pues ella queda totalmente anonadada a lo que estaba sucediendo. Ella no era vicepresidente de la Asamblea, ella no era presidente de la Comisión de Ética, ella no fue autora del reglamento.
Al contrario del diputado Wilder, que él sabía perfectamente qué era lo que estaba haciendo y tuvo una conducta reprochable, que fue lo que el mismo Tribunal Administrativo de Casanare citó en las sentencias, en donde no debía generarse esta conducta porque él tenía y sabía perfectamente cuál era el procedimiento de la recusación y de qué manera se podía llevar, y aparte de eso, pues él ya tiene una experiencia política, porque Miguel Ángel, él fue ya concejal también del municipio de Maní, es decir, él había sido funcionario público por 4 años, fue concejal por 4 años, o sea, más de 8 años en el ejercicio de la función pública. Y aparte de eso, hoy en el ejercicio como diputado. Aparte era el vicepresidente de la Asamblea Departamental, es decir, él estaba en la mesa directiva en ese momento y tuvo la oportunidad de haberse asesorado jurídicamente. Si lo hizo o no lo hizo ya es una cuestión de él, pero tuvo a su disposición un equipo jurídico de la Asamblea Departamental. Y aparte de eso era el presidente de la Comisión de Ética y fue autor del reglamento interno de la Asamblea. Entonces está toda esta carga que le conlleva a él obrar aún con más rectitud y con ese principio de ética pública que debe tener. ¿Y cuánto cree usted que demore este tema en el Consejo de Estado? Porque el otro fallo que está allá está demoradito, ¿no? En efecto, sí señor. Por supuesto que en la realidad jurídica, conforme a las leyes procedimentales para estos procesos, establecen alrededor de 20 días hábiles, alargándolo, supongamos que con los trámites que se puedan generar, la solicitud de pruebas, decreto de pruebas que en cualquier momento se pueda dar en ese trámite de pérdida de investidura, podemos estar hablar precisamente de unos 30 días. Sin embargo, en la realidad sabemos que esos procesos demoran más por la misma congestión judicial y lo que en el Consejo de Estado pues las discusiones requieran, y vemos que hay casos donde han tardado 3, 4, 5, 6 meses o puede llegar a demorar eso años, como anteriormente veíamos evidenciado en procesos en nuestro país. Sin embargo, yo creo que hoy la justicia ha sido más expedita y esos procesos de pérdida de investidura, la idea es que sean expeditos conforme eso es uno de sus principios y de sus objetos. Entonces, en este caso esperamos que ojalá en lo posible el fallo en segunda instancia y quede ratificada ya sea la sentencia, que eso sería a nuestro favor, o en contra, a favor de, en este caso, del diputado Wilder Ávila, que sea absuelto. Eso ya es netamente un ejercicio de la justicia colombiana, el Consejo de Estado, y eso esperamos que ojalá de trámite de aquí a finales de año, enero o febrero. De aquí quiero hacer un mensaje a la comunidad del departamento de Casanare, a todos los que me han acompañado y me han apoyado desde lo jurídico, desde lo político en todos estos ejercicios como joven, y decirles que no hay absolutamente nadie detrás de esta voluntad y de este accionar como ciudadano, que si Dios y la vida me da la oportunidad de llegar a ejercer, en este momento no soy diputado, Miguel Ángel, porque la gente piensa que ya soy diputado, Samuel. Sí. De hecho, la gente, algunos por supuesto con felicidad y con agrado de que este proyecto político agarre un rumbo desde lo jurídico y con este resultado, piensan que soy diputado. Entonces eso es una realidad y sería irrespetar al diputado Wilder Ávila. O sea, todavía no está pagando recibos de la luz. En efecto, entonces el diputado Wilder Ávila, pues, sería un irrespeto hacia él decir que yo será el diputado, porque él sigue ostentando la investidura y él va a ostentar la investidura hasta el día en que la justicia diga lo contrario. En este momento lo dijo en primera instancia, estamos esperando la segunda instancia y pues si él lo define, claro está, porque estamos en este momento en términos para la respectiva apelación. Bueno, Mateo, usted al comienzo mencionaba algo, y es que hay jóvenes que no nos representan a los jóvenes, y es que digamos, por ejemplo, el señor Jorge García, el señor Mancipe, a mí personalmente no me representan como joven por sus posiciones políticas. Usted, en caso de que llegue a la Asamblea Departamental, ¿cuáles serían sus banderas? Bueno, por supuesto, Samuel, yo creo que la mejor manera de representar la juventud del departamento de Casanare es no desconectarse de la misma juventud. Nosotros los jóvenes no podemos ser buscados solo en campaña y menos para cargar sillas o repartir los refrigerios, que eso es lo que históricamente ha quedado evidenciado en el departamento, de que las juventudes somos buscados para eso. De hecho, hoy por hoy hay un mayor activismo político por los consejos municipales de juventud, y lo que hablaba hacía referencia a que esto es una oportunidad gigante para que la juventud se vea representada en una propuesta política y en una proyección política que hemos venido trabajando desde hace muchos años, y hoy por hoy pues estamos generando esto también en una discusión desde lo jurídico y como abogado. Entonces, una de esas banderas para evitar que en un futuro digan lo que su merced está diciendo, no me veo representado de tal y de tal político joven, y que digan no me veo representado el ejercicio político de Mateo, es ejercer una posición y un activismo político en favor de los jóvenes. Por supuesto, la bandera principal que siempre ha caracterizado este proyecto es la educación, donde tuve la oportunidad de ser representante estudiantil de Unitrópico por alrededor de 4 años en 2 periodos diferentes, donde tuve el honor de ser parte de la historia, la transformación y ese proceso. Es decir, fui el último representante de la universidad privada y el primer representante electo de la universidad pública. Eso conlleva una bandera por la educación, un compromiso gigante por nuestra universidad pública, por
Pronitrópico, por la educación en general, no solo educación superior, porque cuando hablamos de educación superior también tenemos que conllevarnos a la educación básica y media, donde también se ven problemáticas gigantes en el departamento de Casanare. Y aparte de eso, cuando hacemos referencia a educación, por supuesto que de la mano vienen diferentes procesos de alto debate que requieren la Asamblea Departamental, que lleguen diputados que lo generen, que no solo se generen posiciones personales, como hemos evidenciado hoy lamentablemente en una que otra sesión de la Asamblea, sino que sean discusiones políticas, discusiones técnicas, discusiones académicas. Necesitamos elevar el nivel de discusión dentro de la Asamblea Departamental. Entonces, no solo hablamos de educación, sino también hablamos de juventud, y hacemos referencia a juventud en todos los ámbitos de la vida y en todos los procesos de inclusión que se requieran. Es Mateo Tarquino, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Mateo, su mensaje final a todas las personas que nos ven. Gracias, Samuel. El mensaje a los amigos, a aquellos que se identifican con todo este proceso y que me acompañan en esta causa que hoy estamos liderando por el departamento, es decirles que en el momento no soy diputado del departamento, que soy respetuoso de la justicia, que soy respetuoso de igual forma de la credencial que hoy en el momento ostenta el diputado Wilder Ávila, y que a la final todo se está actuando en derecho. Y ha sido un proceso totalmente respetuoso, un proceso donde hemos sabido respetar la misma justicia, y de esta manera esperamos que ojalá en segunda instancia sea lo que Dios defina, el plan de Dios, que sea la justicia colombiana la que tome la decisión si ratifica la sentencia. Ya ratificada la sentencia, decirle a la comunidad que si se da esa oportunidad estaríamos ya ejerciendo como diputado y habría una respectiva posesión. Pero en el momento soy un ciudadano normal, un ciudadano comerciante de la ciudad de Yopal, un profesional en ejercicio, y seguiremos en nuestra vida cotidiana, porque independientemente de lo que suceda, eso no altera mi día a día como ciudadano y como yopaleño, como casanareño, como triniteño, como pauteño. Entonces, nada, Samuel, gracias también al amigo Miguel Ángel. Para mí es un privilegio estar en este medio de comunicación, y el mejor mensaje que podemos dejar a la gente es tener tranquilidad, paciencia y esperar que la justicia obre, y que ojalá obre por la ética pública, por la legalidad y por el deber inquebrantable de no quedarse callado. Son las